Los encuentros más profundos y amorosos con Dios se dan siempre en el silencio, en la soledad, solamente tú y Dios, y en el recinto sagrado de tu corazón. Es allí donde sientes a Dios y desde allí lo ves, por usar una palabra. Lo ves a Dios de la manera en que se ve a Dios. Vamos a explicar esto un poco más, mis hermanos. Es un tema muy amplio, pero quiero dar algunas ideas al respecto con la intención de motivarlos y motivarnos a todos a buscar esos encuentros profundos con Dios. Pero antes nos vamos a preparar poniéndonos en algún lugar con nuestra espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo conforme invitamos a Dios a que entre nosotros, al Espíritu Santo. Deséalo. Él escucha tus deseos, más que tus palabras, tus deseos, tus intenciones. Desea al Espíritu Santo. Abrázalo en tu corazón. Y por qué no, dile que le amas. O que le quieres amar, si acaso no sabes que le amas ya, dile que le quieres amar. Digamos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama A Dios se le encuentra más profundamente en el silencio y en la soledad. En un subtítulo le puse, en la intimidad no hacen falta las palabras. Llega un momento en que el contacto con Dios, cuando ya es una contemplación pura o un encuentro místico, no hacen falta las palabras. Es simplemente estar con Él en una unión plena. Y les decía que los encuentros más profundos y amorosos con Dios se dan allí, en el silencio y en la soledad. Decía un místico, el silencio es la gran revelación. Y esos encuentros se dan en tu corazón, mi hermana, mi hermano. Y llegas a sentir a Dios y a encontrarlo de tal manera que jamás habrás sentido algo más fuerte en tu vida. Te vas a dar cuenta. Cualquier sentimiento, por intenso que haya sido, que hayas tenido en tu vida, es nada comparado con el sentimiento, con el encuentro con Dios puro. El Señor me lo concedió a mí un par de veces. Normalmente cuando pensamos en oración, pensamos en hablarle a Dios, sea con rezos, sea con nuestras palabras espontáneas, o con cantos, o cualquier otra forma de hablarle. A esta oración se le llama oración vocal. Y aunque es muy bonita oración y debemos de hacerla seguido, de hecho siempre la haremos, hay otras formas de oración que nos unen más profundamente en una relación personal con Dios. Por supuesto, estas otras formas requieren dedicación y perseverancia, mucho tiempo, o sea, prácticamente entregarle tu vida a Dios. De aquí en adelante siempre voy a estar con Dios. Tiene uno que proponerse eso. La espiritualidad carmelita nos enseña que sin dejar la oración vocal, debemos buscar un contacto cada vez más profundo con Dios en el silencio, en el amor a Él, con Él, en la meditación, que es pensar tranquila y detalladamente en Dios o en pasajes bíblicos o en la persona de Jesús. Pero debemos perseverar mucho tiempo en esa oración con Dios, mis hermanos. Esto no lo vas a conseguir en una semana o en un mes. Aunque hay casos excepcionales en que Dios da de repente probaditas de lo que va a ser ese encuentro con Él. A veces al principio Dios te puede dar algunas probadas muy ligeras, pero son muy ligeras, como quien te da a probar así con el dedo que agarres del betún del pastel un poquito. Pero todavía no es todo el pastel. De hecho, la contemplación y los encuentros místicos siempre se dan en el silencio, en el abandono, en el rendimiento a Dios. Qué importante es esto, mis hermanos, no lo olviden y medítenlo. San Francisco de Asís se iba a buscar grietas entre las piedras de las montañas afuera de su pueblo. Grietas donde él pudiera estar en silencio con Dios y a solas, donde nada ni nadie lo distrajera. Se pasaba horas y hasta días en silencio con Dios, y allí tuvo sus encuentros místicos más profundos. O de los más profundos, porque tuvo más en otros lugares. San Antonio Abad se iba a los cementerios, y él vivía en una cripta, en una tumba,
de esas que es como una cueva, para poder encontrar un absoluto silencio, alejado de las tentaciones y donde nadie ni lo buscara ni lo molestara. Y allí en ese silencio, en esa soledad, se encontraba profundamente con Dios. Estamos hablando del siglo III. San Benito de Nurcia, ya más después, siglo VI más o menos, San Benito de Nurcia, también abad, fundador de los benedictinos, se fue a vivir a una cueva también donde tuvo una profunda conversión y crecimiento espiritual, antes de formar un gran monasterio, el monasterio de Monte Cassino en Italia, y la orden de los benedictinos que ahora está por todo el mundo, pero nace allí en Italia. Santa Rita de Casia, mujer casada, tenía un esposo abusivo, y cuando él se iba a trabajar, ella se quedaba en casa haciendo los quehaceres y orando todo el día en el silencio del hogar para encontrarse profundamente con Dios. Así, mis hermanos, tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres que encuentran a Dios en el silencio y la soledad. ¿Por qué les insistimos, mis hermanos de misioneros del amor de Dios, que hagan por lo menos media hora diaria? Y es decir, muy poco, para que empieces a crear esa profundidad con Dios, aunque sea poco a poco. Empieces a meditar. Te ponemos enseñanzas, citas bíblicas, reflexiones y luego te dejamos a que pienses, que pases con Dios, o sea, que medites. Y si tú perseveras en esta oración por años, nunca sabes cuándo Dios se te va a manifestar de una manera muy especial que ni te imaginabas. Y como te decía, a veces al principio te da probaditas para que te animes a seguir, pero no te da todo el pastel, todo el encuentro con Dios, sino hasta que tengas mucho tiempo de perseverancia con Él. Te voy a invitar, mi hermana, mi hermano, a que te quedes platicando con Él el día de hoy, por lo menos otros 15 a 20 minutos. Dale ese tiempo al Señor. Dentro de unos días vamos a ponerles un curso para que veamos esta espiritualidad de San Francisco de Asís, y cada día vamos a estar escuchando uno de los temas de este curso. Les vamos a poner los enlaces, pero eso va a ser dentro de unas 2 semanas. Los enlaces para que tú medites cada día. Cada tema va a durar 1 hora más o menos, pero se te va a invitar a que escuches aunque sea 15 minutos cuando hagas tu oración en la mañana, y durante el día, a ratos que tú puedas, escuches el resto. Va a estar en podcast para que no tengas que tener la pantalla de tu teléfono encendida, sino simplemente oigas en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, etc. Para que lo escuches. Pero también lo vamos a poner, obviamente, en los enlaces para YouTube, si alguien prefiere tener la pantalla encendida. Bueno, comparte esta enseñanza con tus hermanos, con todos tus contactos. Sé un misionero o misionera de Dios, aunque sea desde el hogar, desde tu trabajo, desde tu escuela. Sé un instrumento de Dios y verás cómo Dios te bendice a ti, porque hace mucha falta que demos a conocer a Dios. Dile al Señor en tu corazón: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.